Ok, voy a grabar, aunque sea esto. Ok, potencial biótico es la capacidad que tienen los organismos para reproducirse en condiciones óptimas, ¿no? Cada especie, obviamente, va a tener su potencial biótico y este se va a definir como la máxima proporción de crecimiento que puede tener esa especie en particular y que puede alcanzar si todas las hembras desarrollaran al máximo su capacidad reproductiva y la descendencia que tienen estas hembras, pues sobrevivieran, ¿no? Hasta alcanzar otra vez su etapa reproductiva y así sucesivamente, ¿no? Tienen también sus crías que logran desarrollarse hasta su etapa máxima de madurez y se reproducen una y otra vez. Para lograr este máximo potencial biótico, pues obviamente estas especies deben de contar con todo lo necesario para reproducirse, ¿no? Es decir, debe de haber alimento suficiente y con las características que ellos necesitan. Debe de haber un espacio suficiente para que lleven a cabo sus procesos naturales y deben estar a salvo de depredadores y enfermedades específicas, ¿no? Es decir, para que efectivamente cada una de las crías sobreviva y además alcance su etapa reproductiva, pues no debe de haber algún depredador que pueda eliminar algunas de esas descendencias, ¿no? Y tampoco los atacan enfermedades que específicamente disminuyan el número de individuos dentro de esa especie. Este potencial biótico, pues además también tiene esta característica de que genera su propia autorregulación la población, ¿no? Es decir, si se da este potencial biótico hacia su máximo, que crezca hasta su máximo potencial, obviamente hay ciertos límites, ¿no? Y el número de individuos, por lo tanto, pues se mantiene con cierta constancia en número, justamente por la relación que hay entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Tiene que ser igual para que haya ¿cómo podemos decir? Una regulación total, ¿no? Esta tasa de natalidad y mortalidad no siempre es así, ya lo vimos que además se mueven ciclos, ¿no? Pero eso nos hablaría de una autorregulación. El estado estacionario, decíamos, no es lineal, ¿no? Es decir, el equilibrio no es estático, el equilibrio es dinámico. Los factores que van a condicionar el tamaño de la población, pues son justamente ese potencial biótico y la resistencia ambiental que haya, ¿no? Es decir, va a estar definido por la capacidad de reproducción y su relación entre tasa de natalidad y mortalidad, pero también con algunos factores que definen ese medio ambiente y cómo se mantiene ante factores externos. ¿Qué factores externos puede haber? Bueno, puede haber factores externos bióticos, que son estos depredadores, parásitos, que pueden provocar enfermedades, ¿no? O vectores que generan enfermedades. Y hay factores abióticos, que son estos que hablábamos, ¿no? Como cambios en el clima, escasez de alimento, algún catástrofe o fenómeno natural. Dentro de los factores internos, pues vamos a tener el incremento de la densidad de población, que obviamente afectaría negativamente la capacidad reproductiva de estas especies en un ecosistema dado. Entonces decíamos, equilibrio ecosistémico, pues es como tal un estado estacionario, pero dentro de ciertos rangos. Se va a manifestar por la modificación del número de individuos respecto a su límite de carga. Cuando este potencial biótico, ¿no?, llega a su máximo, pues entonces se va a dar que el crecimiento es exponencial. ¿Por qué? Por esto que decíamos, no hay depredadores, no hay enfermedades, bla, bla, bla. Con el tiempo este crecimiento se va a ver limitado, aunque sea exponencial, va a encontrar esta limitación, ¿no?, que va a alentar ese crecimiento exponencial por la resistencia ambiental. Esa resistencia ambiental pues va a reforzar ese bucle negativo del que hablábamos, ¿no? Es decir, va a incrementar las defunciones y entonces se va a encontrar que hay una tendencia a curvas logísticas, ¿no? Es decir, a curvas de forma logarítmica. Estamos aquí en un crecimiento exponencial
Y justo por esta resistencia ambiental, pues empieza a disminuir la población en un movimiento que atiende más a un comportamiento logarítmico. Tenemos además otro indicador que nos ayuda a identificar este equilibrio o estos movimientos del que hablábamos, ¿no? Que es la valencia ecológica. La valencia ecológica, pues es ese intervalo de tolerancia que existe entre modificaciones al medio ambiente, y en las especies en general, ¿no? Decíamos que el medio ambiente en sí mismo es un limitante de ese potencial biótico. Cada especie obviamente se va a desarrollar con ciertos valores, ¿no? Que le da el medio ambiente, que puede ser la cantidad de territorio, ¿no? Metros cuadrados, metros cúbicos, que puede ser un nivel de temperatura, un nivel de presión. Y esa valencia económica entonces van a ser los límites de tolerancia que hay en ese ecosistema para que prevalezca la tasa de nacimientos y de crecimiento de las especies. ¿Cuáles son los factores que pueden alterarse, ¿no? O que forman esta valencia económica? Pues serán, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la cantidad de nutrientes que hay, el pH de los nutrientes, la cantidad de agua, ¿no? La calidad del agua. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Que para una especie determinada hay una zona óptima de crecimiento, ¿no? Ahí es donde va a alcanzar ese punto máximo el crecimiento de esa especie y de su reproducción. Y ahí es donde se alcanza el mayor número de individuos. Sin embargo, si se sale de esos valores o de esos límites de tolerancia, por ejemplo, de temperatura, pues entonces la supervivencia va a ser como tal imposible. Hay en cierta temperatura que se reproducen muy bien, por debajo de esa temperatura probablemente algunos individuos de la especie se reproduzcan, pero no todos y no alcanzan ese máximo, pero por encima de ese nivel de tolerancia, pues entonces tampoco se van a reproducir estos seres, ni tampoco van a mantenerse con una vida longeva las especies de las que estamos hablando. Entonces, eso lo reflejamos también, ¿no? Justamente con estos dos tipos de estrategias que tenían las especies. Ay, chicos, a lo mejor se va a escuchar mucho ruido, pero es que se soltó un aguacero y está golpeando justamente las ventanas. Espero que no se escuche mal. Bueno, hablábamos, ¿no? Por ejemplo, de las especies que tienen una tasa de natalidad muy elevada, ¿no? Pero hay una alta mortalidad en las crías, ¿no? Los peces, por ejemplo, producen cientos de huevecillos, miles de huevecillos incluso, pero pues no todos sobreviven, ¿no? En el caso de la estrategia K, la tasa de natalidad es baja, pero también la tasa de mortalidad. Y eso, por ejemplo, sucede en los canguros, en los osos, ¿no? Porque además al estar en los niveles más altos de la cadena trófica, pues no hay muchos depredadores que puedan terminar con ellos. De tal forma entonces que el crecimiento de la especie pues va a estar limitado, ¿no? Sus límites de tolerancia van a estar dados por esa valencia ecológica. O por la amplitud de la valencia ecológica. Vamos a encontrar entonces dos tipos, ¿no? Las eurioicas y las estenoicas. Las eurioicas, como tal, poseen valencias ecológicas con una amplitud importante, ¿no? Para cierto tipo de factor. El número máximo de los individuos, pues no va a ser muy elevado. Van a ser sobre todo las especies generalistas, es decir, que son tolerantes a las variaciones del medio, y que no se
Hola chicos, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, ya. Me escapé un momento por causa de la lluvia. Es que se soltó un tormentón por acá. Pero ya está parece que ya agarró otra vez el internet. Ok, bueno, eso me dio tiempo para mejorar el color que teníamos ahí en el esquemita, que creo que no lo iban a ver ustedes bien, se veía medio transparente. Ok, entonces vuelvo a compartir. También está lloviendo fuerte, a lo mejor vivimos cerquita, pero sí, bueno, esto pasa cuando sucede, no pasa nada. Así les dio un ratito para que respiraran, a ver si estaban entendiendo este asunto de la valencia económica y de la amplitud de la valencia económica, ¿no? Entonces decíamos, acá normalmente vamos a estar hablando de las estrategias o de los estrategas R, ¿no? Es decir, de reproducción. Tenemos además, ay, no sé si eso se escuchó, a ver, díganme si se escuchó esto de las eurioicas o no se escuchó. Ya no supe dónde se cortó. No, ya no se escuchó. ¿No? Bueno, ok, estos decíamos que había dos, ¿no? Dos tipos de límites de tolerancia, dos tipos de tolerancia. Las eurioicas, que tienen estas valencias ecológicas amplias, el número de individuos no es muy elevado, son generalistas, es decir, son bastante tolerantes a las variaciones del medio y son estas estrategias R, ¿no? Que se reproducen sobre todo, en eso basan su supervivencia. En las estenoicas, los niveles de tolerancia son más estrechos en algún factor en específico que modifica el ecosistema. Por lo tanto, van a ser muy exigentes con estos valores del factor, ¿no? Si se alteran un poquito, pues entonces ya no se dan las condiciones. Normalmente en condiciones óptimas el número de individuos sí puede ser elevado, pero normalmente van a ser estas especies K estrategas, donde tienden a ser muy especialistas, ¿no? Es decir, responden muy bien ante condiciones propicias, se reproducen muy bien, logran incrementar esos niveles de reproducción y de supervivencia, pero pues si hay una alteración de ese factor que es determinante para ellos, pues se van a ver en peligro, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, los especialistas. Normalmente se encuentran en un nicho que no es accesible a otras especies y lo aprovechan al máximo, ¿no? Y las especies generalistas, que ellas pueden estar casi en cualquier nicho ecológico, ¿no? Ellas no tienen problemas, se reproducen muy bien y además se reproducen en grandes cantidades. Le vamos a dejar hasta aquí porque me temo que ya no me dé tiempo de ver esto porque ya estamos a 2 minutitos. Entonces terminamos de ver este tema la próxima clase y comentamos sobre todo cómo explicarían justamente estos valores de la valencia ecológica, si podrían identificar, ¿no? Dentro de ese ciclo que ustedes van a explicar, estos comportamientos también del equilibrio, ¿no? Con alguna especie en particular que esté por ahí, mientras pues vayan pensando, ¿no? ¿Qué lugar podrían ustedes explicar? ¿Cómo se da ese equilibrio ecosistémico? Y además que esté reflejado por el ciclo biogeoquímico que les tocó explicar. ¿Va que va? ¿Les parece? Sí, está bien. Pues dejo de compartir. ¿Cuál, profesora? Oigo, sí. Acá tengo un mensajito, a ver. ¿Sol es agua? ¿Cómo que sol es agua? Y lo que no, ok, nos escuchó lo de hace ratito, por eso nos regresamos. Y que también están lloviendo atípicamente. Sí, debe de ser. Debe de ser. Aquí algo, nos están lavando el centro, ¿no? Para que no esté tan sucio. Pero bueno, sale pues entonces lo dejamos aquí por esta vez. Y terminamos la parte de la distribución, que es otro de los factores, de los indicadores importantes cuando hablamos del equilibrio ecológico, cómo está dada la distribución, ¿no? Porque justamente esa distribución nos va a hablar de cómo se organizan las especies y de si se modifica esa distribución, pues entonces también se va a modificar ese equilibrio ecológico. ¿Va que va? Entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Hasta luego. Sí, gracias, maestra.
Hasta luego. Profesora, Hasta luego. Chao. profesora, Sí, oigo. bueno, ahorita tuve una pequeña llamada con mi compañera Azul Ajá. y me comentaba que ella se va a dar de baja temporal. Sí, tiene problemillas. No, dijo que por cuestiones personales, pero Ah, ok. No, se había quedado en otra universidad, profesora. Ah, No, pues ya. yo sí, Ah, ok. se había quedado en otra. Ok, va que va. Y entonces, ¿quién estaba en equipo con Azul? Yo, maestra, de hecho, de eso le queríamos hablar porque, de mi equipo que éramos 6, ya se salieron 3, entonces nada más quedamos 3. Nada más quedan 3. Igual es lo que queríamos hablar con usted para ver lo de los proyectos, porque, de hecho tenemos como proyectos que entregar esta semana, entonces vamos a tener como que volver a hacer los proyectos, porque Ajá, pues los que estaban en nuestro equipo pues ya salieron. claro. Ok, miren, por un lado, no se preocupen, porque nos vamos a tardar todavía un poquito para presentar esta segunda, entonces ahorita no se preocupen mucho por esta materia, más bien preocúpense por las otras. Y de todos nosotros ya tenemos la primera evaluación que fue el video. 3 no es muy poco número de estudiantes, está bien, todavía pueden hacer su proyecto prototípico, pero vamos entonces, lo que sí podríamos ajustar, pues es el número de delegaciones que estaban ustedes trabajando. ¿Cuáles estaban trabajando? A ver, déjenme abro mi lista. Sí, porque de hecho, pues eran 3, pero pues el que se salió también ahora sí que era el que manejaba una, entonces pues nada más tenemos como la información de los 2. De 2, ok, sí, sí, pues sí. Así pasa cuando sucede. A ver, déjenme ver. Ustedes tenían, Tláhuac, Iztacalco, ¿y cuál otra? Ya no me acuerdo. Ok. Es que no me acuerdo cuál se fue. Y ahorita entonces se queda nada más Dulce, Héctor y Dalia en el equipo. No. Es que ese fue el problema, A porque ver, resulta que se fue Abraham, bueno, creo que sí le habíamos comentado, ajá. que se había dado de baja Abraham, se fue Azul, y yo, ahorita Héctor no nos ha dicho nada, pero ya se salió del grupo que teníamos nosotros, y yo le he mandado mensaje, pero pues no nos contesta. Ah, Entonces, no, con eso él está no mal. sabríamos. A lo mejor también ya se dio de baja. Ajá, ¿Y y entonces pues si quién no, se pues queda en su equipo? nada más quedaríamos Dalia, yo y no sé si Rodrigo esté en nuestro equipo. Creo que sí, es que no recuerdo bien quién estaba. A ver, déjenme ver. No, Rodrigo estaba con Diego. ¿Y Diego todavía viene? Porque tampoco lo he visto mucho en las clases. Diego, ¿qué? Rodrigo, ¿qué sabe de Diego? Porque Diego es Rodrigo, no es Diego, Rodrigo creo. ¿Ah, sí? Entonces es el mismo. Ajá. Porque estaba como dos en un solo equipo. Pues si no, pues hacemos eso, que justo que Rodrigo, de una vez que aquí está presente, que quizá porque no responde, pues que se agregue a su equipo para que sean los 3. Sí. Y entonces, pues sí, eliminan una de las alcaldías. Y es más manejable. Sí, porque en sí es que nos los habíamos dividido y creo Azul tenía, es que no recuerdo si era Xochimilco o algo así, porque Abraham primero tenía Benito Juárez y después se Ajá. fue y habíamos hecho el cambio, creo, a Xochimilco, pero ahorita ya se salió Azul. Entonces Héctor tenía Iztacalco y yo estaba haciendo Tláhuac junto con Dalia, porque Dalia vive ahí, entonces ella me estaba Ah, ayudando. Entonces, pues ahorita ya salió, creo que ya se salió Héctor, la verdad es que no es nada seguro, pero pues si no, nada más sería Dalia y yo y nada más nos quedaría Tláhuac. pues O sí, sea si que nada más se íbamos. quedan ustedes dos, pues nada más hacen Tláhuac, pero vamos a esperar porque a lo mejor Héctor todavía anda por ahí. Ajá, sí, porque con él no sabemos nada. Y entonces, Y pues de Rodrigo, pues no sé. pues sí, no, aparte ni contesta, quién sabe si esté ahí.
Rodrigo, vamos a hacer un exorcismo, Rodrigo. Sí, aquí soy, maestra. ¿Sí está? ¿Usted entonces Sí. en qué equipo estaba? Estaba yo solo. ¿Con quién? ¿Con Azul? Sí. Entonces sí estaba ahí en su equipo. Ujú. Sí, pues por lo pronto, háganlo de 2, ¿no? Y vemos qué pasa con Héctor, si también Entonces se salió, seguimos ¿no? haciendo lo de Tláhuac Ajá. y ya si contesta Héctor, pues ya hacemos lo de Iztacalco, si no, pues nada más Tláhuac. Exactamente. Y así le haríamos. Ah, bueno. ¿Para qué va? Sí, sí, maestra, Sale pues. gracias. Y qué bueno, y gracias por avisarme también para saber qué está pasando. Profesora, ¿ya calificó los videos? Sí. No, todavía no, Ok. ¿Se va, pero ya se va los a vi. entregar algo la otra semana o es que ahorita No, estaba diciendo? todavía ¿No? nos vamos a tardar como 2 semanas más, yo creo, para que entreguen lo del segundo, ¿no? Y lo que van a entregar es se va a hacer un cartel científico, les voy a mandar los requisitos del cartel científico. La rúbrica, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Para que ustedes sepan qué es lo que debe de llevar. ¿Va Por que va? Edmundo. Ajá, por Edmodo. Sí, pues ya ve Entonces, que nos quitaron nuestra plataforma, pues entonces ya vamos a estar trabajando ahora ahí en Edmodo. ¿ese cartel científico también se va a hacer por equipos? Sí, también va a ser por equipo. Y sí ya va a ser relacionado justamente con su alcaldía, ¿no? Es decir, busquen algún espacio. ¿Qué ciclos les tocaron a ustedes de ahorita de los ciclos biogeoquímicos? ¿Cómo? ¿Cada quien? Ajá. A Sí, mí me ya tocó apareció. el del carbono. Por ejemplo, a Dulce, ¿qué de este ciclo biogeoquímico le tocó? Era lo del fósforo. Ujú. Y a Dalia, ahí no estuvo con Dalia, o sí estuvo con Dalia en ese equipo. No, estuve con Karen y Brian. Ok, entonces, por ejemplo, suponiendo que a Dalia le tocó el del oxígeno, ¿no? Entonces, ustedes van a elegir uno, ajá, Sí. y lo tienen que explicar, pero lo tienen que explicar en algún espacio o algún territorio referente de la alcaldía Tláhuac, ¿no? Por ejemplo, vamos a explicar el ciclo del fósforo en el lago de los Reyes Aztecas. Que tiene que ser en un lugar definido, porque bueno, si ustedes pudieron ver, hay un montón ya de esquemitas o de imágenes que son explicativos de los ciclos biogeoquímicos, pero aquí la idea es que ustedes expliquen el ecosistema y expliquen el ciclo biogeoquímico en específico, cómo se da en ese lugar. Y lo que van a hacer es un cartel científico, que en el cartel científico sí se le puede poner texto, no es nada más imágenes como una infografía o como un dibujo del ciclo, y entonces ahí ustedes van a explicar todo eso, ¿no? El lago de los Reyes Aztecas se encuentra entalado, ahí se puede observar el comportamiento del ciclo del fósforo a partir de tales animales, o digo, no necesariamente el del fósforo, ¿no? Tendrán ustedes que elegir de los que les tocaron a los miembros de su equipo. Pero eso les va a servir justamente como para además aterrizar los ciclos a algo que podemos ver de forma real o tangible en espacios además que son conocidos de la ciudad. ¿Va que va? Ok, sí, maestra, gracias. Ok, va que va. Entonces así le hacemos, chicos. Ok, maestra, entonces, Estamos viendo, pero no va a ser todavía en estas 2 semanas, no. Yo creo que si acaso hasta 3 semanas, hasta dentro de 3 semanas, lo estaríamos haciendo, es decir, por allá finales de la primera semana de noviembre. Sirve que bueno, nos ¿sabe? inspira el Día de Muertos, Sí, ¿verdad? ¿no? Pues sí. Ok. Sale pues, chicos, pues entonces nos estamos viendo. Gracias, Ok. maestra. Hasta Que luego. tengan linda Profesora. tarde. Sí, lo oigo. Quisiera saber si nosotros subimos el video de lo que fue el ecosistema de manglares. Me costó trabajo subirlo a Edmodo, pero quería saber si ya El primero no logra ver. subió. El primero no subió. Y el segundo no cargó en mi compu, pero dije, bueno, lo voy a ver en otra compu, porque a lo mejor es que esta ya está un poquito saturada, pero déjeme de una vez lo checo.
Sí, vi Sí, que porque lo como, subieron. sí, porque como lo hicimos, bueno, lo hicimos entre Fernán, Yareidi y su servidor, ella lo convirtió directamente en URL y entonces me costó mi trabajo mandarlo por Edmodo, entonces quería saber Ya. si Sí, no, ¿qué cree que no cargó? no Sí, ya, cargó. sí le estoy dando, está, o sea, como que sí está el objeto ahí, pero Sí, pero no sé. no abre. Yo les recomendaría mejor que lo suban a YouTube, cualquiera de ustedes, a su cuenta de YouTube, y de ahí comparten la liga. Porque si no, no Ah, dejan ni descargarlo, ni abrirlo, ni nada. Mejor súbanlo a sí. YouTube y pegan la liga nada más, es más facilito así. Ah, ok, profesora, bien. Y en cuanto a lo del cartel, a nosotros nos tocó el ciclo del oxígeno, entonces con estas indicaciones que nos mencionó, para empezar a trabajar. Ajá, sí, Ok. para que empiecen. Mm, ¿Va que va? Sí, Me perfecto. parece muy bien. Bien, pues nos vemos la próxima clase. Nos vemos, que Gracias, esté muy profesora. bien, Armando. Igualmente, Nos vemos, gracias. Abril, Andrés, Rodrigo. Sí, gracias, maestra. Hasta Luego, luego. profesora. Gracias. Hasta luego, profesora. Chao.